Página 39. Líneas de fuga o de desterritorialización, devenir lobo, devenir inhumano, y de las intensidades desterritorializadas. Eso es la multiplicidad. Devenir lobo, devenir agujero es desterritorializarse según líneas distintas enmarañadas. Un agujero no es más negativo que un lobo. La castración, la carencia, el sustituto. Qué historia contada por un idiota demasiado consciente que no entiende nada de las multiplicidades como formaciones del inconsciente. Un lobo, pero también un agujero, son partículas, producciones de partículas, trayectos de partículas en tanto que elementos de multiplicidades moleculares. Ni siquiera vale decir que las partículas intensas e inestables pasan por agujeros. Un agujero es tan partícula como lo que pasa por él. Los físicos dicen, los agujeros no son ausencias de partículas, son partículas que van más rápido que la luz. Anos volantes, vaginas rápidas. La castración no existe. Volvamos a esa historia de multiplicidad, porque fue un momento muy importante la creación de ese sustantivo precisamente para escapar a la oposición abstracta de lo múltiple y lo uno, para escapar a la dialéctica, para llegar a pensar lo múltiple al estado puro, para dejar de considerarlo como el fragmento numérico de una unidad o totalidad perdidas, o al contrario, como el elemento orgánico de una unidad o totalidad futuras, para distinguir más bien los tipos de multiplicidad. Así, por ejemplo, el físico matemático Riemann establece una distinción entre multiplicidades discretas y multiplicidades continuas. Estas últimas solo encuentran el principio de su métrica en las fuerzas que actúan en ellas. Meinong y Russell hablarán de multiplicidades de magnitud o de divisibilidad extensivas y de multiplicidades de distancia más próximas de lo intensivo. Para Bergson, hay multiplicidades numéricas o extensas y multiplicidades cualitativas y de duración. Nosotros hacemos más o menos lo mismo cuando distinguimos multiplicidades arborescentes y multiplicidades rizomáticas, macro y micromultiplicidades. Por un lado, multiplicidades extensivas, divisibles y morales, unificables, totalizables, organizables, conscientes o preconscientes. Por otro, multiplicidades libidinales, inconscientes, moleculares, intensivas, constituidas por partículas que al dividirse cambian de naturaleza, por distancias que al variar entran en otra multiplicidad, que no cesan de hacerse y deshacerse al comunicar, al pasar las unas a las otras dentro de un umbral, o antes o después. Los elementos de estas últimas multiplicidades son partículas, sus relaciones, distancias, sus movimientos brownianos, su cantidad, intensidades, diferencias de intensidad. Todo esto tiene una base lógica. Elias Canetti distingue dos tipos de multiplicidad, que unas veces se oponen y otras veces combinan, de masa y de manada. Entre los caracteres de masa, en el sentido de Canetti, habría que señalar la gran cantidad, la divisibilidad y la igualdad de los miembros, la concentración, la sociabilidad del conjunto, la unicidad de la dirección jerárquica, la organización de territorialidad o de territorialización, la emisión de signos. Entre los caracteres de manada, la pequeñez o la restricción del número, la dispersión, las distancias variables indescomponibles, las metamorfosis cualitativas, las desigualdades como diferencias o saltos, la imposibilidad de una totalización o de una jerarquización fijas, la variedad browniana de las direcciones, las líneas de desterritorialización, la proyección de partículas,
Sin duda, no hay más igualdad ni menos jerarquía en las manadas que en las masas, pero no son las mismas. El jefe de manada o de